Tiene como finalidad presentar una propuesta que brinde opciones a los modelos establecidos de bienestar y desarrollo a través de un procedimiento émico. Este se aplica a un corredor migratorio desde comunidades rurales hasta urbano-marginales. Se aplicó una batería psicosométrica desarrollada para un estudio a 550 participantes y una versión modificada del análisis factorial confirmatorio para satisfacer las necesidades de teorización post-hoc del estudio. En él se proponen modelos alternativos de necesidades universales, satisfacción subjetiva de vida, recursos y valores. Se encuentra una estructura de 3 factores de personalidad. Los resultados son discutidos en relaciones con las teorías establecidas desde el referente europeo y estadounidense, y se reflexiona sobre su perspectiva para el desarrollo. El modelo moderno de sociedad ha traído un impresionante desarrollo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, el desarrollo económico, que es el factor central de este modelo, está restringido para un sector limitado de la población mundial. No se ha alcanzado la equidad ni se ha eliminado la pobreza. En los países ricos se encuentran bajos índices de felicidad, menor bienestar, menor salud mental, menor ajuste y más trastornos del comportamiento. El sueño moderno no es un sueño para todos, pero cuando este es cumplido se convierte en una pesadilla en el área del bienestar. En relación con los componentes del bienestar, existe cierto consenso en el que el bienestar implica necesidades entendidas como un conjunto de requerimientos de tendencia universal que deben ser satisfechos. La economía enfatiza el papel de los recursos como medios para alcanzar el bienestar. La satisfacción con la vida es considerada como el componente cognitivo del bienestar hedónico y es definida como el grado en el cual la persona se encuentra subjetivamente complacida con su vida vista desde una perspectiva general. La evidencia empírica sugiere el importante papel de la cultura en general y los valores en particular. Los psicólogos olvidan el papel que cumplen los recursos. Sin embargo, los economistas tienden a generalizar su importancia. En algunos casos suelen colocarlos como medios únicos necesarios para alcanzar la felicidad. La cultura y los valores tienden a ser abordados desde unas dimensiones culturales específicas, como el individualismo y el colectivismo. El presente artículo abordará los valores desde una perspectiva más amplia que pueda rechazar, confirmar o precisar la validez de las diversas teorías de valores para la muestra del mismo. No se parte de una teoría establecida, más bien se desarrolla una metodología que parta de una descripción general de la realidad para ir identificando los patrones y de ese mismo modo llegar al plano teórico, contrastando los resultados para ver si estos brindan soporte a una teoría o se requiere plantear una nueva. En cada sitio del estudio, un investigador migró y se asentó durante el periodo del mismo, que se extendió aproximadamente por 3 meses. El primer mes se dedicó a desarrollar la etnografía del sitio en forma de anamnesis y entender la comunidad en su contexto. Este mes permitió ganar la confianza de la población, a fin de obtener respuestas más íntimas y profundas. La segunda fase del estudio consistió en una entrevista a profundidad de respuesta abierta que indagó sobre algunos componentes de bienestar. La tercera parte consistió en el desarrollo de una batería psicosométrica de bienestar, cuya estructura e ítems fueron desarrollados sobre la base de los resultados del análisis del contenido de la segunda fase. Se realizó un muestreo basado en el sistema de corredor. Se identificó una vía de migración desde pequeñas comunidades tradicionales pasando por pueblos periurbanos hasta asentamientos urbano-marginales. El muestreo fue llevado a cabo por cuotas. En cada sitio la muestra fue proporcional a los barrios que la componen. En el caso de Huaycán, dado el tamaño de su población, se agruparon zonas por su semejanza y la muestra fue proporcional a estas mismas zonas. La muestra se distribuyó de la siguiente forma: 30 participantes para la comunidad rural de Ceja de Selva, 60 participantes para cada una de las 2 comunidades rurales, 100 participantes para cada uno de los 2 sitios periurbanos y 100 participantes para cada uno de los 2 sitios urbano-marginales. La muestra contó con un total de 550 participantes.
indicando que un 47% de la muestra contaba solamente con educación primaria y el 27% de la misma no había completado la primaria. Así, esta muestra tiene la ventaja de representar mejor a la población en comparación con los estudios basados en estudiantes universitarios. Se desarrolló la entrevista a profundidad de componentes émicos de bienestar. Esta entrevista es un protocolo modular estructurado de respuesta abierta que indaga 5 áreas fundamentales. Con el fin de identificar la estructura de los componentes de bienestar, se utilizó un procedimiento ad hoc, basado en el análisis factorial confirmatorio. Este es un procedimiento en una versión estándar que debe estar sustentado en la teoría. De lo contrario, por cuestiones de azar, los resultados pueden arrojar coeficientes confirmatorios falsos, especialmente si se utilizan los índices de modificación. Se obtuvieron varias soluciones siguiendo este procedimiento. Luego se realizó este mismo procedimiento con una muestra equivalente para identificar el modelo robusto que subyace a las diferentes soluciones y muestras. De esta forma se redujo la probabilidad de un resultado confirmatorio falso. De forma adicional y de mayor importancia, los resultados fueron contrastados con los datos etnográficos y los resultados de las entrevistas a profundidad de la primera fase del estudio. Así, se sustituyó el contraste con la teoría por el contraste con la realidad. Resultados, metas y necesidades. Las metas fueron las variables observadas en el estudio. Definimos necesidades como las variables latentes de las metas. Se encuentran 3 necesidades. Lugar para vivir mejor, que tienen 3 indicadores: vecindario limpio y bonito, tranquilidad sin delincuencia ni violencia y salir adelante. Formar una familia, que describe 2 indicadores: pareja o matrimonio. Desarrollo, que tiene como indicador el trabajo asalariado, la vivienda, la educación para los hijos, la salud y la alimentación y ser profesional. La necesidad de formar una familia es considerada por la teoría evolucionista como el eje de la vida. Asimismo, psicólogos evolucionistas como Bush la consideran como motivación fundamental para el ser humano. La muestra cuenta con una educación limitada, sin embargo, alcanzar el nivel profesional parece como aspiración. Percepción de logro, de metas y satisfacción de la vida. Las metas y sus necesidades latentes dirigen el comportamiento hacia su consecución en el centro de los procesos motivacionales de la persona. Adicionalmente, el logro o frustración de esas metas define la satisfacción de la vida. Es el contraste entre las metas y la percepción de logros de esas metas. En el ámbito del análisis de segundo orden, definimos satisfacción con la vida con el contraste entre las necesidades y su percepción de logro. Las metas son fundamentales para el bienestar y la concreción de estas puede motivar a la persona a pesar que éstas impliquen displacer. Satisfacción con un lugar para vivir mejor. La mujer está insatisfecha con su lugar para vivir. Sitios rurales describen un patrón de satisfacción heterogéneo. Dentro de estas diferencias, el análisis de Pot-Ott de Tunkey señala que 2 sitios ubicados en la misma área geográfica con el mismo patrón cultural y con tamaños de población relativamente similares describen las diferencias más grandes. Los sitios periurbanos y rurales describen patrones homogéneos, los sitios periurbanos describen equilibrios con la satisfacción y los sitios urbanos marginales insatisfacción, con el margen más grande entre las expectativas y las metas. Satisfacción con formar una familia. La familia describe una alta estructuración y fuente de soporte y bienestar comparando con los estándares urbanos occidentales. La figura 1 muestra el efecto de la edad en la satisfacción. La figura 2 ANOVA series repetidas, formar una familia por edad. El artículo del cual estamos hablando es basado en un estudio que se hizo. Después de estudiar la metodología y todo este tipo de puntos, vienen los resultados, que es lo último de este estudio. Pero entonces los resultados están
desglosado en unos puntos. El último de esos puntos es recursos. Entonces, en análisis de recursos que se presenta, no pretende ser exhaustivo en la medida que la economía ha desarrollado un sofisticado apartado teórico y metodológico para el estudio de los recursos materiales. Pero bueno, vamos a definir de pronto todo esto de recursos. Una definición breve. Definimos operacionalmente los recursos como los medios para obtener metas que se plantean las personas. Estos recursos se tomaron a partir de una otra forma de alcanzar una meta. De todos los recursos mencionados, les quiero mencionar los principales, ¿cierto? Se sacaron 9 ítems para mirar los recursos principales para los cuales necesitamos alcanzar esa meta. El primer ítem, tener que le preste en cuanto al salario o lo que tengas que gastar. Alquilar y rentar. Sería en cuanto a una casa. ¿Quién te recomiende? Necesitamos aquí tener que me recomiende, ¿cierto? En cuanto a un trabajo o algo por el estilo. Sujeto de herencia, algún familiar que me haya dejado alguna herencia o monto para poder invertir. Poder gestionar ante los gobiernos. De pronto hay ayudas en las cuales me permiten desarrollar mejor me pueden ayudar en cuanto al proceso. Ahorro, lo que yo tengo, lo que ahorré por varios años para montar o lo que necesito para llevar a cabo mi meta. Y la migración son personas que vienen de otros lugares que me pueden aportar para todo esto que necesito hacer. Entonces, se puede decir que esto básicamente es análisis factorial confirmatorio de recursos. Por aquí podemos mirar eso un poquito en este análisis, cómo podemos manejar todo ese tipo de cosas acerca de los recursos. Aquí pasamos a un segundo punto que también hace parte de los resultados y cuáles son los valores. Se encuentra una solución de factores, ¿cierto? Todos estos puntos tienen factores los cuales nos ayudan de pronto a hacer más rápido el proceso, ¿cierto? Pero entonces los valores se dividen en dos. Vamos a hablar sobre dos puntuales, el colectivismo y el individualismo, porque sentimos o el texto nos demuestra que son los más importantes para llevar a cabo este tipo de metas. Les voy a dar hacer un ejemplo acerca de todo esto del colectivismo, ¿cierto? Y de los valores. El primero sería el apoyo y el consejo. ¿Por qué? Porque siento que este apoyo y consejo me ayudan a que de una otra acepto el apoyo y el consejo de otras personas y eso me hace crecer a mí como persona y también crece mi meta. Comparte, no compartir. Es un acuerdo mutuo donde yo doy pero también me dan. Compartimos también de pronto ese tipo de cosas que nos ayudan a crecer, ¿cierto? Organización vecinal y progreso individual. Ahí es donde aparte el ejemplo que les daba de lo rural, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Muchas veces cuando el apoyo de los vecinos a mí me ayudan a mi meta, yo creo como persona, pero también es un progreso como persona, pero también es un progreso de mi meta como tal. Pero entonces hay otra cara, ¿cierto? Hay un individualismo que realmente no me hace crecer, que no sirve para nada. Entonces tenemos un colectivismo que me puede ayudar muchísimo a mi meta, a mi proyecto también de vida, pero también tenemos la otra cara que es el enemigo, el individualismo, la envidia. ¿La envidia de qué? De sentirme automáticamente superficial y superpoderoso y saber que no necesito a nadie. Y el ego y enfoque, ¿cierto? El decir como que el egoísmo, no voy a ayudar a nadie, yo puedo solo, y eso hace a que sea una persona egoísta y no me deje crecer y no crezca como persona, y va a ser mucho más difícil que mis metas también puedan crecer. Este fue el análisis factorial confirmado de valores, pero por último y no menos importante tenemos la personalidad. La personalidad, ¿cierto? Se dice que es una variable en el bienestar subjetivo, que es una de las variables más importantes en el bienestar subjetivo. Les voy a explicar cómo trabaja la personalidad. La personalidad va en 3 momentos. Mosca tiene 4 ítems: seguro, inseguro, perceptivo, no perceptivo, no práctico, no analítico. ¿Por qué? Porque esto hace parte de nuestra personalidad al momento de estar creando nuestra meta. Puede haber inseguridad, pueden haber momentos de seguridad, podemos estar en la práctica, pero hay momentos donde tampoco queremos hacer no mucho. Entonces eso hace parte de nuestra personalidad constantemente. Buena gente, terco, flexible, ordenado, bien ordenado, egoísta, despreciado, tacaño, generoso. Esas son
también 4 ítems que también hacen parte de buena gente, y cierto, entonces también son momentos los cuales podemos pasar que hacen parte de nuestra personalidad en el momento de ir creyendo en nuestra meta. El último es sociable y cálido, frío, cálido, tímido, sociable, reservado y sociable. Eso fue el análisis factorial confirmado de la personalidad, ¿cierto? Entonces son 3 personalidades las cuales vemos constantemente que hacen parte de nuestra personalidad. Son personalidades constantes que podemos ver en medio del proceso de la creación de nuestra meta. Entonces básicamente les voy a dar una conclusión de estos 3 puntos que vimos, que fue personalidad, que fue valores y que fue recursos. Entonces básicamente vamos a ir concluyendo. La conclusión que yo le puedo dar a estos 3 puntos, ¿cuáles son? Es que se encuentra realmente, son importantes y son necesarias en medio de nuestras metas o nuestra vida. ¿Por qué? Porque la personalidad, los valores y los recursos son puntos básicos importantes para la creación de nuestras metas, y estas por decirlo de alguna manera, análisis factoriales nos ayudan a tener de pronto algo organizado, un plan organizado al momento de ir a crear, al momento de ir a hacer, y porque nos ordena y nos organiza. Entonces es bueno que tengamos todo ese tipo de cosas o todos estos puntos bien evaluados y bien puestos en nuestra mente para el momento de ir a crear algo.